Hola mis chicos Queen, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué se cuentan mis chicos? Bueno, bienvenidos a Movies and Actors. Sandy Queen, les habla su amiga Sandy. Hoy pues venimos a dar pues todas las novedades y todas las cosas interesantes que hay en el mundo cinematográfico para estar actualizados y para estar así súper pendientes de los proyectos nuevos, de los proyectos que están en este momento en cartelera, otros que ya pasaron y no fueron exitosos. Bueno, aquí vamos a hablar de todo un poquito. Ustedes saben, chicos, que nos encanta el universo cinematográfico, el mundo cinematográfico, el mundo del cine, el séptimo arte, y pues acá hablamos todo lo que abarca pues este nicho tan bonito que es el cine. Así que mis chicos, pues vamos a dar inicio a este videito. Así que acompáñenme. Como siempre les digo, mis chicos, pueden suscribirse al canal si no están suscritos para que pues YouTube les active todas estas notificaciones y les recomiende los videos cuando subamos videos, cuando estemos en directo, cuando estemos publicando cosillas de novedades del cine. Entonces pueden suscribirse al canal, activar notificaciones, picar la campanita, compartir también este contenido para que pues YouTube nos recomiende mucho más. Bueno, pues ustedes saben, mis chicos, que a mí me gusta empezar así como con dos notitas rápidas para después adentrarnos en este mundillo de las notas. Entonces pues vamos a hablar un poquitito de este mundo de Superman. Recordemos que en julio se estrena esta película de James Gunn, este nuevo Superman con la visión de este director, y también vamos a hablar un poquito de James Wan, que es distinto a James Gunn. James Gunn es el de Guardianes de la Galaxia y ahora también de Superman, y James Wan es este director pues que, si bien lo conocemos, es un director que está muy metido en el mundillo de películas de terror. Así que vamos a hablar un poco también de este director y de esa película que estuvo, de esa franquicia más bien, de la que estuvo ligado en su momento, de Saw. ¿Listo? Entonces, mis chiquilines, pues así dando un poquitito de contexto, vamos a dar inicio. Sí, señores, pues empezamos con pues el señor Tom Cruise. Sí, señores, porque pues ya hace más o menos 2 semanas estuvo el boom de su última película, que es Misión Imposible, pero ahorita vamos a hablar de eso un poco, a darles como una curiosidad importante que pues hizo el actor sobre la película. Pero pues obviamente ustedes saben que Tom Cruise es un actor muy apasionado, es un actor que le encanta el cine, y pues él, aunque se dice, yo la verdad no lo creo, pero pues sí se confirmó que Misión Imposible iba a ser su última película. Pues él obviamente puede que sea como que esta franquicia su última película, pero él va a seguir en el mundo del cine. Así que Top Gun 3 ya estaría terminada, su guión ya estaría terminado, y este ya estaría pues en proceso, mis chiquilines y señores. Christopher McQuarrie reveló que encontró la historia para Top Gun 3 y que ya ha empezado el guión para la nueva película de la saga de Tom Cruise. Recordemos que Top Gun Maverick, sí señores, la secuela de la primera, que fue más o menos de los 80s, 90s, pues fue un éxito total, y esta película recaudó en taquilla más de $1.000 millones en el año 2022, mis chicos. Por otro lado, y como les decía ahorita, mis chicos, pues el actor Tom Cruise agradece a los fans por el éxito de Misión Imposible 8 o Misión Imposible Sentencia Final. El actor escribió una carta de agradecimiento a los fans y a su equipo por el gran fin de semana que tuvo la película. Pues sí hablamos del primer fin de semana de estreno de la cinta, Misión Imposible Sentencia Final, que tuvo la mejor apertura de la saga. Este fin de semana fue uno de los para los libros de la historia. Felicidades y gracias a cada cineasta, dice el actor, cada artista, cada miembro del equipo y cada persona que trabaja en los estudios, y cada cine y a cada empleado que ayuda a llevar estas historias al público. A todos los que trabajan en Paramount Pictures y a Skydance, gracias por todos sus años conmigo y apoyo inquebrantable, y sobre todo gracias a las audiencias de todo el mundo, a las que todos servimos y a las que nos encanta entretener. Atentamente, Tom. Bueno, como bien les dije ahorita, mis chicos, ustedes saben que Tom Cruise es un apasionado del cine, y pues obviamente con su última película, que para mí fue esa carta de amor de Tom Cruise a la saga de Misión Imposible, pues nos deja demostrado que él
ama el cine, ama la saga, ama el cine de acción, ama hacer sus propias escenas de acción, entonces pues lo demuestra con esta carta y pues obviamente con todo el trabajo que él ha venido haciendo. Él no solamente hace este tipo de escenas arriesgadas, ¿cierto? Para Misión Imposible, sino pues para otras, y esto lo pudimos ver por ejemplo en la película de La Momia, donde él pues hace una escena también en un avión con otra actriz. Entonces esto no es nuevo, a él le encanta hacer este tipo de películas, entonces si ya no va más con Misión Imposible, frescos, que va a haber Tom para rato, mis chiquilines. Por otro lado, mis chiquilines, se confirmó también los actores que van a interpretar a los 3 principales magos de Harry Potter. Sí, señores, estos serían los protagonistas que se han confirmado y que darán vida a Harry, Ron y Hermione en la serie de Harry Potter que están preparando HBO, ¿cierto? O bueno, Max, o bueno, HBO Max, eso no se sabe todavía. Ya hoy en día no sabemos si es HBO Max, más hecha HBO, como se le llame. Siempre le cambian de nombre los productores de Warner. Los elegidos para interpretar a los 3 personajes principales de la serie van a ser Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter, Arabella Staunton interpretando a Hermione Granger y Alastair Stone, quien sería Ron Weasley. La serie comenzará su producción próximamente, así que para los que amen este universo de Harry Potter, aquí les dejo pues esta notita. Por otro lado, mis chiquilines, este sería el primer póster de la segunda temporada de la Generación B. Sí, señores, recordemos que esta serie está prontita a estar lista para que la podamos disfrutar. Este es un spin-off del universo de The Boys, mis chicos, y pues la primera temporada ya terminó, está pues yo la verdad hace poco la terminé de ver, me pareció muy interesante, como que no pierde esos matices, esa esencia de The Voice, sí, solamente pues que obviamente está un poco más ligado a un público más joven. Creo que quieren llevar este tipo de humor negro a un público más joven, sí. Entonces pues obviamente del universo, del mundo de The Voice, pues ya llega la segunda temporada de Generación B, mis chiquilines. Por otro lado, tenemos un crossover que posiblemente exista entre Marvel y DC. Sí, señores, Batman vs Deadpool. Marvel y DC confirman una colaboración en la que lanzarán un cómic crossover entre Batman y Deadpool. Serán 2 números que serán publicados entre ambas editoriales próximamente. Veremos un crossover en el cine, pues todavía eso no se ha confirmado, pero por lo menos en los cómics esto ya sería una realidad, mis chicos. Y como bien saben ustedes, dentro de poco se va a estrenar Cómo entrenar a tu dragón en live action. Sí, señores, tenemos de estas películas, creo que es una trilogía más o menos, son 3 películas así animadas. Y ya va a salir el live action de esta cinta, se estrenaría en estos días de junio, mis chicos, y como bien sabemos, uno de los personajes que da voz o que da vida al personaje animado es pues Cate Blanchett. Más bien personaje, la actriz que da voz a uno de los personajes en la versión animada es Cate Blanchett, y pues al parecer el director del live action, ¿cierto? Dan DeBlois está buscando convencer a Cate Blanchett de unirse a la secuela de la cinta que ya está preparando DreamWorks. El cineasta quiere que la actriz dé vida a Valka, madre de Hippo, personaje al cual le dio voz en la animación. Pues esto sería muy interesante porque obviamente dentro del live action y dentro de la animada se podría captar la esencia del personaje si lo hacen los mismos actores. Esto me parece una maravilla, pues yo ya vi, porque creo que muchos de ustedes también vieron el tráiler de Cómo entrenar a tu dragón, y siendo completamente honesta, mis chicos, creo que esta película es una calca de la versión animada, ¿cierto? Y pues obviamente en el tráiler nos hicieron un resumen de lo que ya pudimos ver en la animada, pero lo que he escuchado a personas que ya pudieron ver la película, esas premieres que dan antes de presentarla al público en general, pues dicen que la película sí es bien interesante, como que le dan un toque, un plus, o le añaden algo a la película que puede ser interesante. Ahora yo no la he visto, es lo que he escuchado, pero yo sí siento que puede ser
una calca, solo que pues en versión real. Lo lindo y lo bueno de esta película es que el director de la versión live action es el mismo de las versiones animadas, entonces creo que ahí no se va a perder tanto la esencia de la primera, pero pues ustedes saben que lo live action es una calca total, entonces ya sabemos cuál es la historia y no dejan pues nada como a sorpresa o esos famosos plot twists que nos encantan a todos y que hacen que nos sorprenda la película. Esperemos que Cate Blanchett acepte ser Valka nuevamente, y yo sí voy y veo la secuela de Cómo entrenar a tu dragón en live action, mis chiquilines. Por otro lado, mis chiquilines, esta es otra película que también podría tener una secuela, pues esto es un rumor, todavía no se ha confirmado, pero de acuerdo a My Time to Shine, Warner estaría desarrollando la segunda parte de Sinners. La reciente película de Ryan Coogler ha sido un éxito en taquilla tras recaudar más de $350 millones con un presupuesto menor a 90, es decir, la película ha sido un éxito total. Yo también he escuchado muy buenas críticas, no he tenido la oportunidad de verla, mis chicos, pero obviamente con esa recaudación pues podemos llegar a pensar que la película está funcionando en salas de cine. Si se confirma, aquí obviamente los estamos actualizando con esa nota, mis chicos, de la secuela de The Sinners o Los Pecadores. Por otro lado, para los amantes de Cindy Swiftie, como le decimos acá de cariño a la actriz Sydney Sweeney, ella podría lanzar su propia línea de jabón, o más bien lanzará su propia línea de jabón. La actriz Sydney Sweeney anunció una colaboración con la marca Dr. Squatch para lanzar un jabón de tocador. Lanzarán 5,000 piezas con certificación de que fue hecho con agua de su baño personal. Los fans siempre bromean diciendo que quieren mi agua de baño. Yo pensaba, esta es una forma genial de darles lo que quieren, dijo la actriz. Por otro lado, mis chiquilines, y yéndonos para el universo de dragones y de hermanos con hermanas, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas y todo el mundo con todo el mundo, pues resulta que George R.R. Martin explotó públicamente en contra de la presión de los fans que le exigen que termine los libros de The Winds of Winter y el resto de la saga de Game of Thrones. El autor dijo que ya no tiene pasión por escribir y prefiere enfocarse en otros proyectos, mis chicos. Uf, qué fuerte. Él dijo más o menos lo siguiente: algunos de ustedes simplemente estarán enojados por esto, como lo están por todo lo que anuncio aquí, que no sea sobre Poniente ni Vientos de Invierno. Se han dado por vencidos conmigo o con el libro. Nunca terminaré. Si lo hago, nunca terminaré Sueños de Primavera. Si lo hago, no servirá de nada. Deberían buscar a otro escritor que me sustituya. De todas formas, voy a morir pronto porque soy muy viejo. Perdí todo interés en Canción de Hielo y Fuego hace décadas. Escribir ya no me importa nada. Solo me siento y gasto mi dinero, dijo George R.R. Martin. Qué triste que una persona ya pues piense así, pero también hay que tratar de ser un poco empáticos y entender y ponerse en los zapatos de una persona que ya definitivamente pues si tiene el dinero con qué vivir, pues para qué no, a ver, preocupación por dinero no hay, pero ya él siente que no hay motivación porque siente que va a morir pronto. Lástima que se apague esa llama en una persona cuando ya pues piensa que no tiene nada más que aportar. Y la gente sí quiere más de él, quieren más de George, pero él no está motivado. Creo que le falta motivación al señor y ya piensa. Es triste cuando una persona piensa que ya es vieja y por ser vieja ya no hay posibilidades. Uf. Tom Cruise no pensaría lo mismo. Creo que Tom Cruise es un tipo que, a pesar de que ya va para los 70 años, él quiere seguir haciendo cine, sí, pero pues obviamente son personas completamente distintas, con trabajos completamente distintos y pues obviamente con mentalidades completamente distintas. Entonces vamos a ver qué pasa con George R.R. Martin, si sigue escribiendo o simplemente ya decide no volver a escribir ni una sola página. Mis chicos. Por otro lado, mis chicos, yo les había hablado a ustedes sobre este proyecto de Elden Ring, sí señores, que se iba a hacer pues una producción sobre este videojuego, ¿cierto? Un live action sobre este videojuego y pues ya tenemos el actor que lo protagonizaría, sí señor. Kit Connor está en conversaciones para protagonizar el live action del videojuego Elden Ring, que producirá A24 con el director Alex Garland, mis
chicos, así que aquí les estaremos actualizando cómo va el proceso, si definitivamente él queda como protagonista de este live action, de este videojuego. Ustedes saben, mis chicos, que a veces no hacen los acuerdos necesarios o no se llegan a los acuerdos, pues todo son rumores al principio y termina pues otro actor, en este caso pues interpretando al personaje principal, y lo terminan cambiando. Entonces aquí les estaremos actualizando si él pues va a ser el actor escogido para el personaje principal. Siguiendo con los videojuegos, Hunter Schafer sería Zelda en el live action de Nintendo. Sí, señores, el confiable insider Daniel RPK reportó que Nintendo buscaría a Hunter Schafer para interpretar el papel de la princesa Zelda en la película live action del videojuego que prepara junto a Sony. Recordemos que esta chica ya la pudimos ver en Euphoria junto a Zendaya. Por otro lado, mis chicos, así se filmó 28 años después con más de 20 iPhone 15 Pro Max. La película fue filmada totalmente con equipos móviles que tuvieron adecuaciones para una mejor calidad. Bueno, ustedes saben que estos últimos celulares ya vienen con una tecnología con la que se pueden ya reemplazar estas cámaras robustas o cámaras de cine, y con las que pues obviamente lo que importa finalmente acá, más que, bueno, a ver, la parte estética es súper importante, mis chicos, pero creo que si tenemos un celular pero una muy buena historia que contar, pues bienvenido sea. Por otro lado, mis chiquilines, Ariana Grande se une al reparto de Meet the Parents 4. Se confirmó que Ariana Grande se une a el cast de esta película. Sí, señores, la actriz compartiría créditos con Ben Stiller y Robert De Niro para la película, que llegaría en el año 2026. Por otro lado, y volviendo con la señorita Cindy Sweeney, ella sería la protagonista del live action del videojuego Sleep Fiction del director Jung Soo, que será producida por Amazon y MGM. Tom y Ana de Armas estarían juntos, pero no como ustedes creen, no, señores. Tom Cruise y Ana de Armas trabajarán juntos en la película Dupper del director Doug Liman, escrita por Christopher McQuarrie. Recuerden, mis chicos, que Christopher McQuarrie y Tom Cruise son amigazos. Pues como que Tom Cruise encontró en Christopher pues a un director que le entiende lo que él quería transmitir en las películas de Misión Imposible. Entonces Christopher pues obviamente ha trabajado con Tom Cruise en otras películas, más como director, ha sido más productor y escritor o guionista, y pues aquí estaría también muy ligado los dos, el actor y el director. En este caso pues este proyecto sería escrito por el director Christopher McQuarrie. El proyecto será una cinta de acción espacial de $200 millones de presupuesto. Por otro lado, Crypto, sí, señores, tendría una serie animada, sí, señores. Entonces un fan le dijo a James Gunn que debería hacer una serie animada de Crypto, a lo que el jefe de DC le respondió que era su día de suerte. Recordemos que hay muchos rumores, mis chicos, asegurando que Warner Bros. Estaría trabajando en un spin-off animado de Superman centrado en el super perro. Esto yo lo quiero rever, aunque ya hay una versión animada de Crypto en una película, sí, señores, que está también en Warner, que no es tan vieja. Sería lindo poder ver pues otra versión animada, aunque personalmente pues esto sería ya como un trabajo, creo que un poco más complejo, o no sé qué tan difícil sería. Me gustaría ver este spin-off, pero no animado, sino en el live action, en una serie súper linda, pues obviamente donde se centren en el super perro. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les gustaría ver esta serie animada de Crypto? Mickey Madison sería protagonista de la nueva cinta de A24. Pues sí, señores, está confirmado que la ganadora del Oscar, Mickey Madison, protagonizará la adaptación cinematográfica de La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, que A24 prepara para cines. El proyecto, pues resulta, mis chicos, que iba a ser protagonizado por la señorita Cindy Swifty, pero dejó el papel por conflictos con su agenda. Recordemos que Cindy Swifty sí ha tenido muchos papeles o películas que pues están saliendo, que ya salieron, que están prontas a salir, o proyectos en los que ya se tiene pues pensada. Recordemos que ahorita yo les comenté sobre el live action que se tiene pensado para un videojuego. Ella estrenó hace poco Con Todos Menos Contigo, tiene por ahí otros proyectos en mano que ya están casi que listos para salir. Entonces creo que es una actriz que están llamando muchísimo, entonces por esa misma razón es que ella no estaría en este nuevo proyecto de A24, sino Mickey Madison, que siéndoles honestas, mis chicos, esta
chica nunca la he visto actuar. Se ganó un Oscar siendo una mujer tan joven y mi Margot Robbie no se ha ganado nada. Pero no voy a entrar en discusiones en este momento. Bien, mis chicos, ahora sí pasemos a Saw y a James Wan. Sí, señores, pues resulta que el director recupera los derechos creativos de Saw. Sí, James Wan ha recuperado los derechos de la franquicia de horror Saw. Ahora Blumhouse coproducirá junto a Lionsgate sus nuevos proyectos. Recordemos que el director fue el encargado de la historia de las primeras películas de la saga. Pues las primeras estuvieron buenas y sería interesante ver nuevamente cómo encaminan este proyecto o estas historias nuevamente en manos de este director. Por otro lado, mis chiquilines, aquí vemos una fotografía donde James Gunn, no Wan, sino Gunn, nos confirma que ya terminó la postproducción de esta cinta de Superman. Él ya dice que con esta foto confirman que terminó los últimos detalles de efectos visuales y que ya la película está lista para salir en julio, así que ahí tenemos, mis chiquilines. Mis chicos, yo les había contado hace unas semanas, ya unos meses, que posiblemente pues habían rumores de que el actor Denzel Washington estaría en Black Panther 3 y pues ahora se confirma, sí señores, que el actor sí estaría en Black Panther 3. Pues mis chicos, todavía se desconocen muchos de los detalles de la película, por no decir absolutamente todos, pues de la nueva entrega de Black Panther, y de lo poco que estamos seguros es que Letitia Wright será la encargada de portar con orgullo el traje de la Pantera Negra y que por supuesto estará dirigida por Coogler, al igual que las anteriores entregas. Además, el personaje de Wright, Shuri, tendría una presencia notable en Avengers Doomsday, por lo que Black Panther tendrá que actuar antes de la tercera entrega con el resto de los Vengadores. Pero si les queda más ganas aún, mis chicos, además Marvel expandirá el universo de Wakanda con la serie animada Ojos de Wakanda, que se estrenará en Disney el 6 de agosto del 2025. Así que ahí les paso ese dato por si ustedes son amantes de este personaje o más bien pues de todo el universo Marvel. Y por otro lado, Mia Goth estará en Star Wars. Sí, señores, de acuerdo a Chef Snyder, Mia Goth ha firmado para ser una de las protagonistas de Star Wars, Starfighter, la película que prepara Shawn Levy junto a Ryan Gosling de la saga de Lucasfilm. Mis chicos, acuérdense que ya yo les había comentado que Ryan Gosling también estaba como muy metido en este mundillo, que también estaba confirmado que el actor iba a estar, pues ahora va a estar la señora Mia Goth, que siéndoles honesta, me da un poquito de desconfianza, no sé por qué ella no me cuadra mucho, pero pues bueno, creo que a ella le quedan mucho los papeles estilo Pearl en la trilogía de T-West, donde ella hace personajes un poco trastornados. Creo que ese tipo de personajes le quedan a ella. No sé cómo la vayan a adaptar o cómo la vayan a colocar dentro del universo de Star Wars, pero que funcione, mis chicos. Bueno, mis chicos, ahora vamos a pasar a la taquilla, esa taquilla que nos encanta ver para saber qué está en cartelera, qué está funcionando, qué no está funcionando, para así mismo tomar la decisión de ir a ver estas películas en una sala de cine. Pues tenemos a Lilo y Stitch. Sí, señores, Lilo y Stitch, esta es una película live action que ya tiene obviamente su versión animada. Este se estrenó hace algunas semanitas. La película está dirigida por Dan Fleischer Camp y pues esta es una remake en imagen real de Lilo y Stitch y narra la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que le ayuda a componer su rota familia. Esta película, mis chiquilines, ya lleva 2 semanas en cartelera y ha recaudado $218.9 millones. Ha sido muy bien recibida. Yo la vi en cines, chicos, es espectacular en el sentido de que Stitch está bien hecho y que la historia es muy bonita, aunque obviamente pues es una remake de una versión animada. Es una historia que para mí, siendo en live action, pues como que es un poco más emotiva para mí, pero ahí tenemos a Lilo y Stitch. Sí, señores, en segundo lugar tenemos a Misión Imposible, el Sentencia Final o The Final Reckoning. Esta película ya lleva 2 semanas en cartelera y ha recaudado $122.5 millones. Recordemos, mis chicos, que esta taquilla es solamente de Estados Unidos, es decir, taquilla doméstica. Aquí no tenemos la taquilla mundial, es decir, que obviamente esta película ha recaudado un poco más. En tercer lugar tenemos Karate Kid Legends,
Leyendas. Sí, señores, esta película que lleva una semanita en cartelera y ha recaudado 20.3 millones de dólares. Por otro lado tenemos Destino Final, Lazos de Sangre. Sí, señores, esta cinta que sería la sexta de toda una saga de películas de Destino Final, que como bien sabemos, mis chicos, vimos toda la saga con mi comunidad en Twitch y todas son absurdas, todas son ¿qué? Ahora, la última película me deja como ¿qué pasó acá? Porque pues obviamente hay un plot twist bien interesante que puede funcionar y que puede hacer que haber visto todas las películas tenga sentido. Pues resulta que he escuchado, mis chicos, que esta sexta película es una de las mejores, o podríamos llegar a decir que la mejor, y que ha funcionado muy bien. Ya lleva 3 semanas en cartelera y ha recaudado 111.8 millones de dolaritos. Por otro lado tenemos a Haz que regrese. Esta película, así como Lazos de Sangre, como Destino Final, está dentro del género del terror. Lleva una semana en cartelera, se estrenó esta semanita y ya lleva 7 millones de dólares recaudados. La película habla acerca de un hermano y su hermana que descubren un terrorífico ritual en la apartada casa de su nueva madre adoptiva. Esta cinta está protagonizada por la queridísima Sally Hawkins, y pues también dentro del reparto está Billy Barrett, Sora Wong, Jonah Grant Phillips, entre otros. Por otro lado, mis chicos, tenemos a Pecadores, sí señores, o Sinners, esta película protagonizada por Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld, y pues la sinopsis dice lo siguiente: tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, 2 hermanos gemelos de Jordan regresando a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida. Por otro lado tenemos, mis chiquilines, a Thunderbolts, que todavía no sale de cartelera y ha recaudado 181.8 millones de dólares, y por ahí lo que pude leer, mis chicos, es que ya en taquilla mundial recaudó un poco más de 300 millones de dólares y que entró en pérdidas porque pues su presupuesto fue pues casi que por ahí, es decir, que estaría muy rozando el presupuesto en contra de la recaudación, y que pues no se justificaría la película como tal. A mí personalmente fue una película que me gustó porque es muy distinta al universo Marvel, pero creo que eso también pudo jugar en contra de la película porque pues todos están acostumbrados a un Marvel distinto. Entonces por ahí como que tampoco fue la fórmula y la gente pues al parecer no la fue a ver. Ahora, otra cosa que también me pareció bien interesante con esta película, y abro un paréntesis, mis chicos, creo que las ruedas de prensa, los de marketing se apresuraron un poco a decir que eran los nuevos Vengadores, y al hacerlo pues la gente perdió interés y ya no quiso ir a ver la película. Es una percepción mía, posiblemente esté equivocada, pero la película pues no ha tenido la recaudación que pues debería merecerse porque tiene alma, pero puede que se hayan apresurado a contar cosas que no debían contar, que pues a mí la verdad me pareció que después del día del estreno dijeran eso, pues no, porque obviamente eso prácticamente era un spoiler. Esta otra película que me pareció interesante porque está protagonizada por Paul Rudd, Tim Robinson, Kate Mara, Doug Dylan Grazer, que es el mismo chico que estuvo en Shazam, el que tenía este bastoncito, ese actor. A mí la verdad, siéndoles honesta, me parece muy carismático, muy buen actor. Es un actor joven que tiene talento, y pues la película ya lleva 4 semanas en cartelera y ha recaudado 12.3 millones de dólares. Cuando el nuevo vecino Brian amenaza su tranquila vida, Craig Waterman lucha por proteger la seguridad de su familia. Esa es la sinopsis de esta película por si se animan a ir a verla. Por otro lado tenemos The Last Rodeo, que lleva 2 semanas en cartelera, recaudado 10.7 millones de dólares, y pues la sinopsis dice: para salvar a su nieto, una estrella retirada del rodeo participa en una competición de alto riesgo de monta de toros. Por el camino se enfrenta a su pasado, descubre la fe y comprueba que el verdadero coraje se encuentra en la familia. Y por último tenemos J-Hope Tour Hop on the Stage in Japan Live Big. Este es un documental, sí señores, es una transmisión en vivo de los conciertos que el artista surcoreano J-Hope, miembros de BTS, ofrecerá en Japón como parte de su primera gira mundial en solitario. La gira, titulada Hop on the Stage, comenzó el 28 de febrero del 2025 en Seúl y recorrerá diversas ciudades de Asia, América del Norte, culminando en Japón el 1 de junio del 2025, por si quieren ir a ver este documental. Y pues mis chicos, así fue como
Pudimos ver un poco de Crypto, un poco de Superman, otro tanto de Saw, de películas de terror. Hablamos de los nuevos proyectos que tiene por ahí Cindy Swiftie, o más bien proyectos, bueno, digamos como que también Sydney Sweeney es inteligente en el sentido de, bueno, voy a generar ingresos no solamente por la actuación, sino pues con un jabón y pues con la idea de que está hecho con el agua de su baño, que a mí me parece un poquito asqueroso, pero hay gente que le gusta eso, ¿sí? Estuvimos hablando de varias cositas, mis chicos, de Tom Cruise, obviamente, y de pues todos estos proyectos que están listos para salir. Así que, mis chicos, quiero que ustedes me cuenten cuáles de estas curiosidades cinematográficas les gustó más, que se verían, que no, mis chicos, y espero que me dejen su comentario sobre el diseño de Crypto. A mí personalmente el perrito me parece súper tierno y como les digo, no hay tanto hype con Superman, pero sí siento que hay un poco más de hype con los Cuatro Fantásticos. De hecho, hace poco pues fue la promoción de la película en México. Y lo que yo siento es que personalmente, desde mi punto de vista, Superman yo la iría a ver más por Crypto que por pues, que otra cosa. Hay tantas películas de Superman que ya pues como que todos nos sabe igual, dicen por ahí. Y aquí la novedad va a ser Crypto, aunque pues quién sabe si salga mucho. Y ustedes saben que la especialidad de James Gunn es precisamente apelar a las emociones por medio de los animalitos, como hizo en Guardianes de la Galaxia con Rocket. Entonces posiblemente con Crypto pase lo mismo, pero creo que no hay tanto hype como con otras películas. ¿Ustedes qué piensan de Crypto? ¿Qué piensan de que ahora James Wan tenga los derechos nuevamente de Saw? Y pues déjenme saber sus comentarios, sus opiniones en los comentarios. Y mis chiquilines, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en estas notitas de cine, en estas curiosidades así semanales de cine, mis chicos. La idea es que pues sigamos con este formato. Ustedes me dicen si les gusta, si les parece chévere, hacemos el formatito, lo subimos, queda chévere así, Y pues mis chicos, nos veremos la próxima semana con más notas de cine, con más curiosidades del mundo cinematográfico, más novedades, confirmaciones que quedaron por ahí en el tintero, quedaron por ahí como suelticas, esas cositas, entonces las vamos confirmando semana a semana. Si no estamos acá en el formato más de video, entonces ustedes saben que yo les voy actualizando por medio de las publicaciones de YouTube, mis chicos. Recuerden que aquí estamos pues obviamente subiendo videos sobre curiosidades, también estamos con las publicaciones de YouTube, también estamos obviamente cuando digamos existe la posibilidad de hacerlos vivos. Mis chicos, yo igual les estoy avisando por las publicaciones y pues para que todo esto ustedes lo sepan, pues se pueden suscribir al canal, dar like, comentar, compartir, picar esa campanita para que YouTube pues, les siga avisando sobre les notifique que estamos por ahí presentes y que ustedes puedan ver nuestro contenido, nos sigan apoyando y pues YouTube siga recomendando Movies and Actors Sandy Quinn. Mis chicos, muchísimas gracias por haberse tomado su tiempo, de haber venido, de haberme escuchado. Un abrazo enorme, nos vemos pronto. Chao, chao.